El Mar de China Meridional es una porción del Océano Pacífico que tiene la peculiar característica de comunicar las regiones de Europa, África e India con el sureste asiático, y en donde se encuentran situadas las cadenas de las islas Spratly y Paracel, dos puntos estratégicos en términos geopolíticos, por donde a diario fluyen 30 millones de barriles de petróleo y cuyo control implicaría la determinación del crecimiento económico de los países de la región de cara al futuro. Actualmente se vive en la zona una situación de tensión militar que confronta a Estados Unidos y China, dos países que en menos de una década han escenificado una relación de competencia económica por mantener su poderío en la región Asia-Pacífico y que en recientes fechas han intercambiado una serie de declaraciones de amenaza acompañadas de acciones militares estratégicas con el objetivo de garantizar el control sobre esta aduana marítima. En términos reales, estamos frente a la posibilidad de que el conflicto escale a niveles más altos de tensión y se desate una guerra entre ambas naciones a partir del valor estratégico y económico de las islas, un escenario en donde países como Vietnam, Filipinas, Japón, Corea del Norte y Rusia se verían obligados a alinearse con alguna de las dos potencias. Buenas tardes, nos encontramos al norte de la Ciudad de México. Esta es la tercera entrega de nuestro programa Políticamente Incorrecto, un espacio donde vamos a tocar temas de la agenda nacional e internacional, sin línea mediática y sin censura. Me encuentro con Juan Iván Peña y con Iván Enríquez. Y en esta ocasión traemos a la mesa de análisis un tema que pareciera no tener las dimensiones necesarias en la agenda de los medios y de la sociedad mexicana, que es la posibilidad de un conflicto bélico entre Estados Unidos y China por el control de las islas Spratly y las islas Paracel. Y bueno, para comenzar me gustaría poner sobre la mesa la pregunta de ¿por qué México no sabe del tema? ¿Por qué México no está hablando del tema? Porque solo a pesar de un informe del Centro de Estudios Gilberto Bosques, pues no hay información que nos esté dando un panorama más amplio de este problema. Iván, ¿nos podrías poner un poco en el contexto geográfico? ¿Cómo está el asunto? Sí, claro. Bueno, en el mar meridional de China existen un grupo de islas, que por un lado están las Paracel y por otro lado las Spratly. Son una serie de islas y atolones muy pequeños que han estado siendo trabajados por China para crear ahí bases y condiciones para que se puedan sustentar vida. En la zona tenemos muchos intereses, sobre todo los intereses de las Filipinas, que las reclaman como parte de su mar territorial. Vietnam también las ha reclamado, Malasia también, Taiwán, y lo más importante del lugar es que es la zona de paso de aproximadamente 30 millones de barriles diarios de petróleo que van tanto para China como para Japón, vienen de Medio Oriente, y este paso de petróleo ha sido, esta utilización del combustible ha sido primordial para China, para su desarrollo. Sí, entonces eso es una y estamos hablando de que esta ruta va a garantizar el abastecimiento energético de aquí en los próximos 50 años, ¿no? Sí, se habla de que en 2025 el paso de petróleo será de 36 millones de barriles diarios por esa zona. Pero, ¿por qué has creado este conflicto entre Estados Unidos y China? Los atolones de las Spratly, que son considerados por China como parte de uno de los principios del Partido Comunista Chino, esto es irrenunciable, parte de su territorio, han permitido a China convertirse en una base militar. Digamos que han convertido estos pequeños atolones de 300 metros en 7 hectáreas de infraestructura militar. Han creado ya pistas de aterrizaje y esto dota a China de una posibilidad estratégica sin precedentes. Esto hace que China sea no solamente fuerte en el sentido estratégico, sino sumamente fuerte en el sentido táctico. Y como bien decía Iván, al crearse este estrecho controlado por China entre las Spratly y su propio territorio,
domina el paso de todo el petróleo que ella necesita garantizar, pero también el petróleo de India, también el petróleo de Japón, también el petróleo de Indonesia. Entonces Estados Unidos no puede permitir que China controle el paso. Las naciones han sostenido que debe ser un paso plural, que todo el mundo tiene derecho a tener presencia en las islas, y China ha dicho que no, que es su territorio y lo ha militarizado. Al militarizarlo, lo que ha logrado es que Estados Unidos intervenga también activamente en el conflicto y envíe 2 destructores, envíe vuelos estratégicos de B-52 a la zona para hacer presencia militar, lo que hace que ambas potencias nucleares tengan fuerzas militares desplegadas en la zona del conflicto. Hay 2 indicadores que se están desatendiendo, ¿no? Están la parte de la estrategia militar, que ya se despliegan, pues, y está también la parte del discurso. Se han pronunciado el presidente Obama, el presidente de China, los secretarios de defensa de ambos países. Pero bueno, ¿por qué en la agenda de los medios no está? Esa sigue siendo una pregunta que no encontramos, pues, no encontramos la respuesta. Pero ¿qué hay también del marco jurídico? Sí, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar de 1982, se establecen como mar territorial esas 12 millas náuticas, y a partir de esas 12 millas náuticas, 200 millas náuticas como mar de explotación económica exclusiva para las naciones que las poseen. A partir de eso, ese es lo primordial que está utilizando China para la colonización de la zona de las Spratly, ¿no? Eso y la baja en el perfil de la administración Obama, pues ha hecho que le roben la segunda base a los Estados Unidos. Me gustaría retomar esta parte también de la posición irreductible de las dos potencias que están disputándose este control de estas cadenas de islas. Por un lado está China, que argumenta un reclamo poniendo un argumento histórico e ideológico, y por el otro lado está Estados Unidos, que dice que no va a permitir abusos por parte del gigante asiático. Pero en el escenario real, en términos militares, ¿cuál es la posición? ¿Cuáles son los datos duros de estos países? Bueno, no olvidemos que los Estados Unidos es la potencia militar mundial. Su gasto anual ronda los 610 mil millones de dólares en 2015, y tiene autorizados 585 mil millones para 2016. Enseguida se encuentra China con 130 mil millones de dólares anuales en gasto militar. Posteriormente Rusia con 84 mil millones, y Japón, que es la cuarta potencia militar, con 40 mil. De estos tres actores en el conflicto que pudiera inmiscuirse también un poco Rusia, estamos hablando de que Estados Unidos y China directamente son potencias nucleares, tienen armas nucleares. Pero una cosa es el gasto militar y otra cosa es la capacidad militar que pueden desplegar. Por ahí tenemos la lista de Credit Suisse, un análisis que hacen acerca de las 20 naciones más poderosas militarmente, y en la lista se encuentran nada más y nada menos que 7 países que pueden estar directamente inmiscuidos en el problema. Es decir, los primeros 4, como ya los mencionamos, está Estados Unidos, Rusia, que si su gasto es de 84 mil, pero su capacidad instalada es mucho mayor, se considera como la segunda potencia. China es el tercer lugar, Japón en cuarto lugar, y Japón no tiene armas nucleares, tiene armas convencionales, pero enseguida en séptimo lugar está Corea, está Taiwán en el 13º lugar, e inclusive Indonesia está en el lugar 19, es decir, de las 20 naciones que conforman esta lista, 7 están dentro de este conflicto, pueden estar dentro de este conflicto. Sí, y eso tiene tintes de mayor tensión si consideramos que hay otros países de la región que reclaman esta aduana marítima, ¿no? Como Filipinas, como Taiwán. Pero ¿cuál sería el escenario futuro? ¿Realmente hay posibilidades de que
tenga lugar un conflicto militar. Podríamos hacer un análisis de comparación como la crisis de los misiles en Cuba. Sí, me parece que es el análisis ideal porque tiene los mismos ingredientes, dos potencias nucleares dirimiendo el control de una isla, pero hay diferencias fundamentales en los dos escenarios. En primer lugar, la agenda ideológica de China. China tiene una agenda ideológica y reivindicativa. Digamos que la doctrina china hace ver que muchos de los acuerdos firmados con las potencias occidentales son considerados como acuerdos desiguales, por lo que China siente que tiene que volver a tomar control de lo que injustamente perdió, cosa que obviamente no sucedía entre Cuba y Rusia. El segundo gran ingrediente es que Estados Unidos no dependía energéticamente de lo que pasara o dejara de pasar en Cuba, y China sí depende energéticamente. Estos millones de barriles diarios que necesita para su consumo, hoy rondan en los 8 millones de barriles diarios, pasan por este estrecho. Entonces, China tiene que ser mucho más contundente de lo que fue Rusia y de lo que fue Estados Unidos en el tema de Cuba. Y hay un tercer factor. En la crisis de los misiles en Cuba, Rusia no tenía capacidad táctica en la zona, esto es, entrar a la guerra significaba directamente entrar a la guerra nuclear. Los 13 días del debate del 61 implicaban, nos disparamos misiles intercontinentales y destruimos las infraestructuras opuestas o no. Acá es diferente porque ambas potencias pueden entrar en un conflicto bélico convencional en la región, porque a diferencia de la falta de capacidades tácticas de Rusia en la zona cubana, las capacidades tácticas de los Estados Unidos y de sus aliados Corea del Sur, Vietnam, Japón y el propio Taiwán son suficientes como para crear un escenario bélico convencional previo al escenario termonuclear global, por decirlo de alguna manera alarmante. Entonces, los ingredientes son distintos en grado, y esta herramienta de la compostura que se dio, del acuerdo que se dio entre Cuba y Estados Unidos en el estatus de la Guerra Fría, o mejor dicho, entre Rusia y Estados Unidos por aquella crisis, no tiene parangón, porque los factores que están dirimiéndose son distintos. Si me forzaras a una conclusión, diría que, como bien dices, se enseñaron ya los dientes y parece que vamos a un escenario donde la posibilidad bélica va en severo incremento. Muy alta, claro, muy alta, hay indicadores muy fuertes, y lo que preocupa es que en la agenda también de los medios de comunicación aquí en México no se esté hablando de eso, no se haga un análisis más profundo. Nosotros vamos a estar compartiendo un documento, Vientos de Guerra en el Mar de China Meridional, riesgo de confrontación entre Estados Unidos y la República Popular de China. Va a estar disponible en nuestra página www.connectionmexicoglobal.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.